transparencia del juzgador, derechos procesales equilibrados, respeto a los derechos humanos, principios de la materia penal aplicados al derecho sancionador administrativo, nuevas reglas adjetivas, concretar el doble propósito de la justicia administrativa, control de las acciones irregulares de los servidores públicos, son, entre otros grandes temas, los que habremos de abordar el día de hoy en esta mesa, en forma magnífica, estoy segura. Excelente día a todos y a todas, compañeras y compañeros juzgadores, que nos acompañan de órganos jurisdiccionales federales y estatales, de la sociedad civil organizada y servidores públicos federales. La Asociación Mexicana de Juzgadoras les da la más cordial bienvenida y, como se nos hizo en forma oportuna del conocimiento, el objetivo general y primordial de esta mesa es compartir reflexiones sobre la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en los órganos jurisdiccionales a través de un diálogo abierto y constructivo en quienes habrán y habremos de consolidarlo. Me resulta muy grato presentar a todos ustedes a las y los integrantes de esta mesa, cuyo nombre es Intervención de Poderes Judiciales y Órganos Autónomos en los Procedimientos Administrativos Sancionadores. La dinámica de la mesa será la siguiente: en los próximos 15 minutos, cada uno de ellos habrá de aportar en el ámbito de su expertise, su posición personal e institucional sobre el tema. Posteriormente daremos paso a una ronda de preguntas y respuestas. Así, en primer término, me permito presentarles, como ya lo hicieron quien me antecedió, y darle el uso de la palabra por esos 15 minutos al maestro Sergio Guacuja Betancourt. Él es abogado consultor y socio director de los despachos Guacuja Betancourt y Haumayer Abogados, Sociedad Civil y Consultores Empresarios. Es licenciado en Derecho, egresado con mención honorífica de la Escuela Libre de Derecho, tiene especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional y estudios de maestría en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Filosofía por la Universidad Panamericana. Es profesor de posgrado de la Escuela Libre de Derecho en las especialidades de Derecho Penal y Derecho Público, de la maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Panamericana y del Instituto Nacional de Administración Pública, del cual es coordinador de la Comisión de Ética. Pertenece a diversas organizaciones profesionales y académicas, dentro de las cuales desempeña distintas comisiones y actividades, y es abogado consultor y socio director de los despachos Guacuja Betancourt y Haumayer Abogados. Y tiene el uso de la palabra, maestro, por 15 minutos. Gracias, muy amable. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Decía un viejo maestro mío: ponte de pie para que te vean, habla fuerte para que te escuchen y sobre todo sé breve para que te lo agradezcan. Y aquí, para los efectos de no fallarles en el tiempo, les voy a comentar. Muchísimas gracias. Ante todo, quiero agradecer el honor que me conceden de participar en estas jornadas de reflexión sobre la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, y particularmente el día de hoy abordar la parte relacionada con la intervención de los poderes judiciales y de los órganos constitucionales autónomos. Para hacer esta reflexión, yo quisiera partir de la base de la reforma constitucional del 27 de mayo del 2015, que, como ustedes saben, trajo como consecuencia la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Por lo pronto, debo de decir, sobre todo en beneficio de que nos hacen el honor de acompañarnos también de las entidades federativas y no únicamente de la Federación, que las reflexiones que yo haga a nivel federal serán total y absolutamente aplicables al ámbito local. Es decir, recordemos que desde el punto de vista de nuestra ley fundamental, el Sistema Nacional Anticorrupción no es otra cosa más que la instancia de coordinación en los tres ámbitos de gobierno: federación, estados y municipios, para la prevención, detección y sanción de actos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos. Por lo tanto, la instrumentación que se haga del Sistema Nacional Anticorrupción tiene que ser un fiel reflejo, cual fotografía, en las entidades federativas. Así lo ordena nuestra ley fundamental y, por lo tanto, en términos del 133 constitucional, las constituciones locales, las leyes locales, habrán de ceñirse a estos principios fundamentales.
Partamos de la base, por lo tanto, número uno, de distinguir la participación de los poderes judiciales, léase federal y locales, y cuando hablo locales incluyo a la Ciudad de México naturalmente. Partamos de la base de la intervención de los poderes judiciales como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, primera situación. Segunda, que tendremos que dilucidar, cuál es el régimen disciplinario que aplica al interior de los poderes judiciales. Y en tercer lugar, ver la participación que tienen los entes de fiscalización superior, tanto de la Federación como de las entidades federativas. En principio, tengo que señalarles, señores, que claramente establecen nuestros artículos 109, 113, 116 y 122, que fueron materia de reforma del 27 de mayo del 2015, que los miembros de los poderes judiciales, léase federales o bien estatales, tienen su propio régimen disciplinario, de conformidad con lo que establece el artículo 94 con relación al 109 de la Constitución Federal y lo que al efecto establezcan las constituciones locales. En este orden de ideas, tenemos que señalar que en términos del artículo 94 constitucional, corresponde el régimen tanto de administración como disciplinario del Poder Judicial de la Federación al Consejo de la Judicatura Federal. Por lo tanto, es esta máxima instancia del Poder Judicial quien, en términos de lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdos administrativos emanados del propio Consejo, quienes determinarán el régimen disciplinario de los servidores públicos que corresponden a esta instancia jurisdiccional. Por lo tanto, queda claramente excluido el Poder Judicial de la Federación. Repito, la reflexión es exactamente refleja a nivel local, queda expresamente excluido de la aplicación de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ahora bien, el hecho de que nosotros tengamos esta expresa exclusión en nuestra Constitución Política no quiere decir en forma alguna que los miembros del Poder Judicial Federal y por ende de los estados queden fuera del alcance del Sistema Nacional Anticorrupción. Y lo afirmo por dos circunstancias importantes. Primero, porque como ustedes ya vieron en la primera parte de estas jornadas, ustedes ya reflexionaron que como parte de los 7 pilares del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, forma parte integrante el Consejo de la Judicatura Federal a través de uno de sus representantes, específicamente nuestro comisionado Pérez Daza. De ese modo, entonces, al formar parte del Consejo de la Judicatura Federal del Comité de del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se le está obligando a alinearse a las mismas políticas y lineamientos que emanen de todo este cuerpo colegiado. Y entonces le corresponderá al Consejo de la Judicatura Federal permearlo hacia todos los miembros del Poder Judicial de la Federación. Lo propio ocurre en los sistemas locales anticorrupción, porque como parte integrante de los comités o consejos, como le llamen, los consejos coordinadores de los sistemas locales, formará parte también un representante del Consejo de la Judicatura local. Entonces hay que entender que por un lado forma parte integrante del sistema por el hecho de tener una participación en el comité coordinador, pero por la otra parte también es muy importante porque finalmente es el Consejo de la Judicatura Federal quien representará al Poder Judicial de la Federación y por lo tanto hay que entender que es el último intérprete de la norma jurídica. ¿Por qué? Porque es quien resolverá cualquier controversia que se suscite en torno a la interpretación y aplicación de todas las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Esto por lo que hace a su participación como parte integrante del sistema. Ahora bien, debemos de distinguir también la participación del Poder Judicial de la Federación, por ende de los estados también, como entes también que resuelven controversias que se suscitan con motivo, repito, de la interpretación y ejecución de las normas de la materia. De tal manera que si dentro de las instancias administrativas
encontramos la creación ahora y reconstitución de los nuevos tribunales administrativos, que les llamamos tribunales de justicia administrativa, tanto federal como locales, ahora entenderemos que en tratándose de las infracciones graves a que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en que pudieran incurrir los servidores públicos o bien los particulares, corresponde distinguir tres grandes etapas: la etapa de investigación, la etapa de instrucción o sustanciación y la parte de resolución. En este último caso, en tratándose de faltas graves, corresponderá la resolución al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por extensión a los tribunales de justicia administrativa de las entidades federativas. Luego entonces, ¿qué pasa si contra la sentencia que emite el Tribunal Federal de Justicia Administrativa existiere un agravio al interés jurídico del particular o del servidor público? Desde luego que en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas están previstos los mecanismos de impugnación, sea a través de una apelación ante la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y en su defecto ya contra esa resolución pues una demanda de amparo directo ante un tribunal colegiado en materia administrativa, un tribunal colegiado de circuito. Ahora, pero si se trata de una infracción no grave en que pudieran incurrir los servidores públicos, porque aquí exprofeso no participan los particulares, al particular no se le puede sancionar por una falta no grave, simplemente no está previsto así en la ley. Entonces, la etapa de investigación, de instrucción y de resolución quedará en manos de los propios órganos internos de control. Lo único que nos pide la ley es que la autoridad que investiga sea diferente de la que sustancie el procedimiento. En tratándose pues de infracciones no graves, la sustanciación y resolución corresponderá al propio órgano interno de control. Luego entonces, la impugnación que al efecto quisiera hacer un servidor público en contra de una resolución de su órgano interno de control, podría ser mediante la interposición de un recurso administrativo en sede administrativa ante el superior jerárquico de quien emite el acto, y en todo caso contra esa resolución promover un juicio de naturaleza contencioso-administrativa, juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o bien directamente, sin agotar el recurso, dado que esto es opcional, acudir directamente en demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y ya contra la sentencia del tribunal, que en este caso será un tribunal de anulación, conste un tribunal declarativo de derechos, no constitutivo de derechos. En todo caso, ya se interpondrá una demanda de amparo directo ante un tribunal colegiado, o en su caso un recurso de revisión fiscal igualmente ante un tribunal colegiado. Vean entonces cómo también nuestros tribunales administrativos tienen ese doble carácter, como tribunal meramente declarativo o como tribunal constitutivo de derechos. Ahora, ¿qué pasa con los órganos constitucionales autónomos? Señores, algo muy importante. Ellos ya tendrán, conforme lo establece nuestra Constitución Política, en términos del artículo 74, fracción séptima de la Constitución, reformada en mayo del 2015, la Cámara de Diputados, por mayoría calificada de 2/3 partes, nombrará a los órganos internos de control y los entes constitucionales autónomos, quienes en todo caso están definidos in genere como órganos internos de control para los efectos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por lo tanto, los procedimientos que se investiguen e instruyan al interior de los órganos internos de control se ceñirán estrictamente a lo que diga la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿de acuerdo? Y seguiremos exactamente la misma mecánica como si se tratara de órganos internos de control de la Administración Pública Federal o incluso del Poder Legislativo, sea órgano interno de control en Cámara de Diputados o en Cámara de Senadores. Ahora, por último, debo de reflexionar, para efecto de no abusar del tiempo que amablemente me han concedido, debo de señalar cuál es la participación también de la Auditoría Superior de la Federación, por ende, de los órganos de fiscalización superior en las entidades federativas. Hay que tener en consideración que, de conformidad con lo que establecen tanto los artículos 109 en la fracción cuarta,
más lo que dice el artículo 113. Con relación al 116 y 122, menciono 116 porque se trata de las entidades federativas, 122 por la Ciudad de México. Señores, que independientemente de que el Poder Judicial de la Federación tiene su propio régimen disciplinario, ello no es óbice, no es obstáculo para que la Auditoría Superior de la Federación, cuya función es transversal a los tres poderes de la Unión, a los entes constitucionales autónomos y en el caso de la Federación a las empresas productivas del Estado, señores, tenga facultades para que el ejercicio de la revisión del ejercicio de la cuenta pública pudiera llegar a determinar la irrogación de un daño y o perjuicio a la hacienda pública. Por lo tanto, los miembros del Poder Judicial de la Federación podrían estar sujetos a una acción fiscalizadora y como consecuencia de ello a un procedimiento resarcitorio seguido ante la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, también respetando esa dicotomía que se ha elaborado a la luz de la reforma constitucional de mayo del 2015, conste, también la Auditoría Superior de la Federación dejará de ser juez y parte, en el sentido de que investigará y en su defecto instruirá procedimientos resarcitorios, pero la sanción corresponderá en todo caso señalarla al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Repito, lo mismo ocurrirá dentro de las entidades federativas. Entonces dense cuenta que aún siendo miembro del Poder Judicial de la Federación o en su defecto de los poderes judiciales de las entidades federativas, estarán sujetos a una autoridad administrativa, pero solo en tratándose de procedimientos de carácter resarcitorio, no de carácter disciplinario, que en todo caso, ¿quiénes son autoridades para efectos disciplinarios en términos del 94 constitucional? Pues desde luego el Consejo de la Judicatura, en su defecto nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Está claro? Entonces, por eso es bien importante no confundir, pues, el hecho de que tengan el régimen disciplinario independiente, de que no estén sujetos al Sistema Nacional Anticorrupción, uno. Dos, tampoco caer en el error de que los miembros del Poder Judicial de la Federación, o en su defecto de los estados, no puedan quedar sujetos a la autoridad de un tribunal administrativo, si y solo si se trata de temas resarcitorios, generados, repito, por una intervención de la Auditoría Superior de la Federación o de los órganos de fiscalización superior en las entidades federativas. ¿De acuerdo? Entonces, como planteamiento teórico, nos damos cuenta de que hoy es muy importante que hagamos un alineamiento entre lo que son las normas disciplinarias emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal y en su defecto los consejos de las judicaturas locales, hacer un alineamiento a las normas básicas disciplinarias que recoge la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no porque se ciñan a ella de ninguna suerte, sino para ajustar los mismos principios constitucionales, fundamentalmente partiendo de la base que nuestro máximo tribunal en jurisprudencia ha establecido que al régimen disciplinario de la función pública, el régimen sancionador de derecho administrativo, le vamos a aplicar las máximas del derecho punitivo, del derecho penal, fundamentalmente con la premisa de la duda siempre será en beneficio del indiciado, indubio pro reo, pues desde luego el principio de la prueba, más allá de la duda razonable, y desde luego también, por supuesto, el principio de la interpretación estricta, en donde no cabe ni la analogía ni la comparación. Entonces, en términos genéricos, magistrada, pues sería una idea genérica de lo que consideraría yo como fundamental de cuál es la participación del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de los estados en la implantación del Sistema Nacional Anticorrupción, así como los entes constitucionales autónomos. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias, maestro. Nos ha quedado claro a todos que si bien el Poder Judicial de la Federación queda excluido de la aplicación de la ley, no queda fuera del alcance del propio Sistema Nacional Anticorrupción y que al ser parte del mismo tendrá que alinear sus políticas en un acto de congruencia, permear sus principios y hacer esa clara distinción de régimen disciplinario independiente
sin que sea óbice que pueden ser sujetos a una autoridad administrativa en procedimientos resarcitorios. Gracias por sujetarse al tiempo, maestro. Y enseguida le quiero dar el uso de la palabra a la maestra Alberta Virginia Valdés Chávez, la magistrada Vicky, que es de nuestro tribunal. Ella es licenciada en Derecho, es especialista en Administración de Justicia y maestra en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. La magistrada Vicky, como con todo cariño le decimos en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, actualmente es la magistrada designada para la 8ª Sala Regional Especializada en el Tribunal, en este esquema del nuevo sistema, pero también tiene una amplia experiencia en el Poder Judicial del Estado de México. Ha sido notificadora, secretaria de acuerdos, jueza titular e interina y magistrada titular también del propio Poder Judicial. Fue subprocuradora de Justicia en Cuautitlán Izcalli y en Tlalnepantla. Se ha desempeñado en una labor docente en diferentes instituciones educativas. Fue capacitadora certificadora por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, integrante del Grupo Estratégico 110 Cambio Cultural del Programa Comparativo de los Sistemas Penales Acusatorios Colombia, Chile, Estados Unidos y México, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrante de la Comisión para la Redacción del Nuevo Código de Procedimientos Penales del Estado de México, participante de la Comisión de Equidad y Género, integrante de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana, participante de la Consulta Nacional sobre una reforma integral y coherente en el sistema de impartición de justicia del Estado mexicano, y también integrante de la Comisión para la Revisión de los Códigos Sustantivos y Adjetivos en materia civil y materia penal del Estado de México. Magistrada Vicky, tienes 15 minutos. Ay, ¿sí se escucha? Uno no se da cuenta de cuántos años tiene hasta que hoy uno parte de su currículum. Buenas tardes a todos ustedes. Agradezco desde luego la oportunidad que se me brinda de poder dirigirme a ustedes y hacer unas breves reflexiones acorde al tema que se nos ha otorgado de qué es lo que ha pasado con el sistema anticorrupción en nuestra entidad, eso es el Estado de México, a partir de la implementación de este nuevo sistema anticorrupción. Solemos decir en el Estado que hacemos las cosas muy tropicalizadas, las hacemos a la mexicana y a la mexiquense. Y entonces eso nos va a permitir ver algunas diferencias o algunas cosas que nos están conflictuando un poco y también algunos avances que hemos tenido y virtudes que tiene nuestro sistema. Lo primero que tendríamos que recordar es que este Sistema Nacional Anticorrupción es uno de los 4 grandes sistemas que se están arrancando en nuestro país. El Sistema Nacional de Fiscalización, desde luego, es el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y en uno donde estamos muy atrasados, que es el Sistema Nacional de Archivos. Estos son los 4 grandes sistemas de los que se están impulsando en nuestro país y que todos están interrelacionados y que todos van a ser útiles uno para otro para lograr los objetivos de cada uno de ellos. No me voy a referir a los antecedentes de la reforma constitucional, ya se habló, pero lo importante sería decir aquí que ahí se nos establecieron plazos, términos y condiciones de cómo debían implementarse o aterrizarse la reforma a nivel estatal, y que en este sentido tendrían que generarse, entre otras, unas leyes generales, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que tendría que ser una ley, me parece que de aplicación directa en caso de alguna omisión de alguna entidad, y que nos iba a marcar los lineamientos específicos para aterrizar todas esas instituciones, estructuras, funcionarios que se requerían para operar el sistema. Pero yo les comentaba que en nuestra entidad hicimos algunas cosas curiosas. ¿Qué tenemos como bondades? De inicio, el otorgamiento de esa autonomía por mandato constitucional del tribunal, del entonces Tribunal Contencioso y Administrativo, transformándose así en un tribunal de justicia administrativa con plena autonomía. Y una de las cosas más importantes sucede cuando se nos otorga una autonomía presupuestaria, se está trabajando todavía en ello, y que nos da la posibilidad de hacer un poco el manejo libre de todos nuestros recursos y que nos posibilita, entre otras cosas, la capacitación que requerimos para poder operar adecuadamente este sistema. Es muy importante esto porque formalmente el Tribunal de Justicia Administrativa, de no haberse transformado, seguiríamos autónomos formalmente, pero materialmente seguiríamos dependiendo del Ejecutivo del Estado, y esto sí sería muy grave. Hace un momento ya se
habló sobre la pertinencia, sobre la idoneidad de que nosotros podamos ser total y absolutamente autónomos en todos los sentidos. Esta reforma constitucional estatal que se aterriza en nuestra entidad recoge muchas de las situaciones que se dieron en el decreto constitucional federal y desde luego en las leyes generales. Sin embargo, desde mi punto de vista, cometimos un pequeño error, y ese error fue que nosotros aterrizamos o entendimos mal la reforma al instrumentar un sistema anticorrupción municipal. Y esto nos ocasiona un gravísimo problema en nuestra entidad, porque resulta que entonces tenemos un sistema estatal, tenemos que seguir los lineamientos del nacional, desde luego, el federal y el municipal. Y nada más para poder contextualizar un poco esto, quisiera decirles que algunos datos que nos están reportando la CONAGO nos está indicando que el Estado de México en este año tiene, primero en nuestro país, 119.530.753 habitantes. El Estado de México es el más poblado de nuestro país. Tenemos 17.363.387 habitantes. Tenemos 239.373 servidores públicos y tenemos servidores municipales 104.051. ¿Y qué creen? Que de acuerdo a la estructura orgánica que se determinó para el Tribunal de Justicia Administrativa, tenemos una sección cuarta conformada por 3 magistrados y 2 salas especializadas, la octava y la novena. Esto es, somos 5 magistrados, 2 por así denominados de las salas que vamos a manejar la primera instancia y 3 magistrados de la sección superior. Con esto les digo que la sala de Toluca atiende 62 municipios porque tenemos 125 municipios en la entidad, y la sala de Atizapán de Zaragoza tiene 63, 125 municipios. Entonces tenemos que multiplicar el problema de los sistemas anticorrupción en nuestra entidad a 125 municipios, 125 órganos de control internos con su propio sistema anticorrupción. Entonces aquí nos genera un primer problema de organización por el número de pobladores que tenemos y por el número de magistrados que hemos sido designados para atender esta función. En la Ciudad de México no llegan a 9 millones de habitantes y van a ser designados, si no tengo mal el dato, 16 magistrados. Entonces esto nos puede dar una idea del reto que se nos presenta en el Estado de México, el poder atender oportunamente este sistema anticorrupción. Otra de las cosas importantes, y eso me parece que es muy positivo en nuestra entidad, es que los que fuimos designados, los 5 magistrados, somos especializados. Y el que menos tiene, que se los quiero presumir, tenemos 22 años de función jurisdiccional, el que menos tiene de nuestros 5 compañeros que conformamos. Esto es muy bueno porque hemos trabajado en la labor jurisdiccional y entendemos, en principio, lo que es arrancar un sistema, segundo, cómo implementarlo, y seguido, trabajar para fortalecerlo y trabajar mucho a través de la capacitación. Esa parte de la especialidad es muy importante porque ya nos ha mencionado nuestra Suprema Corte, tiene que ver mucho con la organización del trabajo, con la asignación de la competencia exclusiva que se nos otorga para sancionar los hechos de corrupción o las conductas graves que cometan los servidores públicos, y el perfil del funcionario. Creo que en el Estado de México nuestro legislador sí tuvo el cuidado de que fuéramos seleccionados los mejores. No quiero que me aplaudan, pero así fue. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque se nos está otorgando una competencia constitucional especializada. Entonces, es muy importante el perfil, y hace rato también se habló del perfil, y creo que para nosotros cumplimos con esa parte de la encomienda. Creo que nos falla en los recursos, porque tenemos 60 compañeros que integramos en total todo el sistema anticorrupción en nuestra entidad. ¿Por qué digo que fue desafortunado? Ustedes han checado por ahí alguna información, sobre todo la página del INCO, este semáforo anticorrupción, y nos está calificando en el Estado de México con una reforma constitucional regular, porque tenemos algunas deficiencias, y yo creo que una de las partes obedece a este punto de que indebidamente nosotros creamos sistemas anticorrupción municipales. Solo en nuestro país, hasta este momento, hay 2 estados que más o menos siguieron este ejemplo, que fue Jalisco y Sinaloa. Me parece que Jalisco puede quedar fuera porque lo hace de manera potestativa. En el caso de Sinaloa está muy establecido que también tiene sistemas anticorrupción,
Y Jalisco, curiosamente, tiene más de 8 millones de habitantes y tiene 125 municipios. También me parece que si lo adoptan va a ser muy complicado. Y en el caso de Sinaloa son más de 3 millones de habitantes y tiene 18 municipios. Pareciera ser que ahí entonces el problema se va a minimizar. En esta página de Lincoln se señala también que fue muy desafortunada que se hubiese establecido este punto en la reforma de Guanajuato. Si ustedes revisan la ley de Guanajuato, me parece que hay una mala interpretación, me parece que no están creando un sistema anticorrupción estatal ahí. Será cuestión de que lo analizáramos con toda la calma del mundo. Pero ahora, vayámonos punto por punto con qué pasó con el impacto en nuestra entidad. Ya se dijo, nosotros ya tenemos un comité coordinador, la semana pasada sesionó por primera ocasión. Tenemos un comité de participación ciudadana, el cual para su elección, su conformación, se siguieron todos los pasos y todos fueron electos, desde luego, y seleccionados por otros ciudadanos, pero nos está faltando el comité rector del sistema estatal de fiscalización. Esa parte del sistema no la tenemos todavía. Creamos esa parte de los sistemas municipales anticorrupción. Sé que en algunos municipios que están trabajando, en otros no tienen ni la menor idea de qué es lo que van a hacer, porque además la falta de su estructura presupuestal, de recursos humanos, complica absolutamente todo. Habrá municipios en los que será más fácil por el tamaño del municipio y por la cantidad de ingresos que obtienen, otros será muy difícil. ¿Qué más estamos trabajando? En todo el proceso de adecuación de todo lo necesario, en toda la coordinación, en este caso nuestra presidenta del tribunal como parte de ese sistema coordinador está haciendo todas las gestiones y estamos sentándonos a platicar con todos los actores del sistema para poder entender qué nos toca a cada uno y de qué manera nos vamos a vincular, claro, desde luego siguiendo los lineamientos de la ley. Estamos en esa parte también respecto a la prevención y control de absolutamente todos los procesos. Pero uno de los puntos delicados que tenemos en el sistema, y no es de este sistema, yo creo que es incluso del penal, del sistema de enjuiciamiento de adolescentes, la capacitación. La ley habla de un sistema especializado y la especialización la tenemos que obtener. Entonces el trabajo es una necesidad inminente de capacitación, de especialización y de certificación. Y para eso se requieren muchos recursos. Y lo tenemos que hacer no solo nosotros los integrantes del tribunal, lo tenemos que hacer absolutamente todos los integrantes del sistema. Ahora, técnicamente nosotros debíamos de haber seguido los lineamientos de la Ley Nacional del Sistema Anticorrupción, donde se establecieron los tipos administrativos que debían de ser sancionados o considerados como conductas graves. Pero ¿qué creen que ocurrió en el Estado de México? Otra vez lo hicimos a la mexicana y a la mexiquense. Y después de que en la ley nacional nos marcaban 12 tipos en el estado, curiosamente tenemos 14. Parece que son 13, pero no, ya cuando avisamos son 14, porque curiosamente incluimos 2 delitos de naturaleza sexual: el acoso y el hostigamiento sexual. Hemos tratado de encontrarle la lógica y podríamos discutirlo aquí, pero no nos da tiempo. El punto aquí es que nos fuimos más allá de lo que nos marcó la ley general. Excedimos aquí este punto y además con 2 tipos diferentes, pero de todos modos nos ocasiona otro problema. ¿Qué creen? Que los tipos penales son 19 y los tipos penales no concuerdan en su descripción típica con los tipos administrativos. Pareciera ser que esto tendría sentido. El punto es que cuando ya tengamos que analizarlo, resulta que por la misma conducta vamos a enjuiciar a un servidor público o a un particular en su caso, y vamos a tener un diverso tipo, una diversa conformación del tipo penal y del tipo administrativo. Entonces me parece que por la coordinación que tiene que haber desde el inicio de la investigación, esto nos va a complicar gravemente el problema de cómo sancionar a nuestros servidores públicos. Entonces tenemos ahí una desarticulación media curiosa, creo que tendremos que ir viendo esta parte. ¿Cuál es lo bondadoso del sistema? El respeto irrestricto a los derechos humanos, todo ese bloque de constitucionalidad que está recogido en el artículo 1 constitucional y en todos los demás artículos de la parte orgánica de nuestra Constitución, la aplicación irrestricta de todos los principios que está rigiendo este sistema, específicamente aquí, ahora en este tipo de procedimientos, el debido proceso y la presunción de inocencia, desde luego, la sujeción irrestricta al principio de tipicidad, que no lo vamos a poder hacer de otra forma. Y ahora, ¿qué tenemos como conclusiones? Necesitamos capacitación, necesitamos especialización, necesitamos la certificación,
la adopción de nuevas prácticas, el uso de las TICs, dejar que el sistema tome su cauce. Como oyeron, su servidor ha trabajado antes en 2 sistemas previos en su instalación, uno fue en el sistema acusatorio y el otro fue en el sistema de justicia para adolescentes, y lo que sí hemos aprendido, y lo aprendimos con mucho dolor y porque sufríamos al momento de resolver, es que no empecemos a hacer reformitis, por favor no lo hagamos, dejemos que madure el sistema, dejemos que el sistema empiece a consolidarse, hagamos las reformas que sean estrictamente necesarias, que de verdad imposibiliten el cauce normal del procedimiento, de lo contrario no lo hagamos, creo que tenemos que esperar un poco. ¿Qué tenemos en conclusión? También un arranque incompleto del sistema en el Estado de México, con la consideración de que la participación de la ciudadanía es esencial, la convicción de que el sistema va a funcionar y está funcionando con lo que tenemos que trabajar con la resistencia al cambio, tenemos que atender a que la consolidación del sistema llevará su tiempo, y también finalmente decirles que el proceso está en marcha y estamos trabajando por ellos, y por lo menos en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado así hemos entendido la encomienda, hemos entendido que es nuestra obligación y lo vamos a hacer con todas las capacidades que nosotros tenemos para ello. Gracias. Gracias, magistrada Vicky. Bueno, pues en ese reflejo de instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción, como nos decía el maestro, ya la magistrada Vicky nos explica que hubo inclusiones en la entidad federativa que parecen que están fuera de la regulación constitucional en sus parámetros. Se regularon sistemas municipales que, debido a la falta de estructura presupuestal, generan una dificultad en su funcionalidad. Se incluyeron nuevas figuras, tipos administrativos diferentes, hay desarticulaciones, pero también hay bondades, que son el respeto a los derechos humanos, la necesidad de y todos los tribunales que estaremos instrumentando este sistema en la capacitación, la especialización, las nuevas prácticas y, sobre todo, muy importante, que el sistema tome sus cauces, tome sus normas, y que en este ejercicio se llame a todos y cada uno de los que pretendemos hacer de este México un México sin corrupción.